Buenos días otra vez. Buenos días a esta maravillosa familia que se reúne en este momento en diferentes partes de la tierra para poder celebrar a aquel que murió, dio su vida por nosotros y vino a buscarnos. Quisiera leer un pedacito aquí de esta nota. Dice aquí en el capítulo 16 de Primera de Crónicas, un texto que conocemos muy bien, 16:8, alabad a Jehová, invocad su nombre y dad a conocer en los pueblos sus obras. Repito, alabad a Jehová, invocad su nombre y dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Si nosotros dedicáramos tiempo a hablar más de la gloria de Dios, más de su poder, más de su maravilla, más de su inmenso amor, entonces las cosas serían diferentes con nosotros mismos. Estaríamos vigorosos, fuertes, inteligentes, sanos y en una experiencia de obediencia dulce y agradable. Gloriaos en su santo nombre, dice el 10. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Ojalá que nosotros durante este día podamos estar celebrando esa grandeza celestial que se llama Cristo Jesús. Vamos a cantar el himno número 1, por favor. Su amor. Vamos a cantar el himno número 10. La máquina nos traiciona. Alabad
anciano eterno y gran Dios de amor. Yo soy el gran Jehová, Dios de atrás, quien reina en majestad, me elevo y busco el gozo tras su diestra mano. La fama y el poder, todo resto va de mí. Perfecto Rey es todo que yo busqué. Sangre pública, las gracias todas dan al Padre, Hijo, Espíritu, cantando alaba Dios de Abraham, Señor reina por mí. Jesús es el poder, cabeza y voz. Si hay algo hermoso en la experiencia de un hombre, puede estar en el viaje más interesante, puede estar en el crucero más sorprendente, puede estar en la comida más deliciosa de esta tierra, pero nada hay que realmente llene el corazón, satisfaga al alma, que alabar a nuestro Creador, aquel que es el único que puede sembrar paz en este cansado corazón. Vamos a cantar el himno número 13, por favor, con gozo, alegría y emoción de celebrarlo. Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura de la santidad, anciano de días, Señor sin igual, rendimos honores con su seguidor. Sin misa ni pausa, constante real, gobiernas el mundo con solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. De nada servimos, tú eres autor, sustentas la vida de todo local. Nosotros morimos por flor al cañón, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, te rodea infinito fulgor, los ángeles cubren su rostro ante ti. Nosotros también reverencia y fervor, te damos sincera alabanza aquí.
Soy un pobre pecador, pero qué hermoso saber que el poderoso Dios del cielo, que tiene el control de todo el universo y de todo lo que pasa en este mundo, en este momento los hombres poderosos de la tierra se pelean por un pedazo más de tierra, por un poco más de poder, por un poco más de dinero. Pero Dios todavía tiene el control. Y es increíble cómo lo que está escrito en la Biblia se cumple al pie de la letra, verso tras verso, frase tras frase. Y los ojos de Cristo Jesús, de aquel sencillo hombre que caminó por esta tierra, ese Dios disfrazado de humano que pronunció sus palabras, hoy se cumplen tan perfectamente. Y si se ha cumplido en el pasado, se ha cumplido a lo largo de los años, dentro de unos días cumplirá su máxima palabra. Vendré otra vez, estaré con vosotros. No os dejaré huérfanos. Voy ahora a preparar el lugar. Vendré. Y hermanos, está a punto de cumplirse. Vamos a cantar el himno número 76, por favor. Eterno Dios mi creador, mi amparo en la aflicción, tú has sido mi consolador en toda ocasión. 1000 años a tu vista, con risas de ayer, cualquiera es mi condición, merece agradecer. Mi vida bajo tu ala está, Espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios mi Rey, tranquilo sobre ti. Según mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Déjame decirte algo antes de cantar el último himno. La próxima semana, reúne a tu familia, reúnela toda. Pero independientemente de que hay que escuchar el tema, porque siempre Dios trae alguna noticia hermosa para nosotros, te animo a que hagas una celebración, le pongas a cada uno un himnario, que a tus niños, a la niña más pequeña, al joven, al adulto, al anciano, papá, mamá, los hermanos, prueben y van a ver cómo las puertas de tu casa van a representar una bendición increíble. Los enfermos van a sanar, los tristes van a ser alegrados, los cansados se van a revigorizar y nosotros sentiremos la real presencia de Cristo Jesús. Pruébalo. ¿Quieres sanar de tus enfermedades? Hazle una celebración. Y no menosprecies la música de este momento. Te digo una cosa, yo sé que hay muchas personas que quisieran que saltáramos de una vez al tema, pero tu Dios maravilloso está esperando
que nosotros le digamos que Él nos interesa más que lo que nos interesamos nosotros a nosotros mismos. Vamos a decirle que Él nos interesa, vamos a celebrarlo a Él, vamos a alabarlo a Él, vamos a cantarle, vamos a cantar el himno número 75. Inténtalo la próxima semana, por favor. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, al cielo vamos con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré, con toda mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Te animo a que pruebes la otra semana. No tienes trabajo. Tu familia se está desintegrando. Hay problemas entre tu esposo y tu esposa. Hay problemas con los hijos. Mira, pónganse de acuerdo y hablen. Vamos a hacer el culto solo por egoísmo. Este hombre dice que si celebramos y hacemos una fiesta a Jesús y lo alabamos, vamos a hacerlo por egoísmo, vamos a probarlo. Vamos a reunir a toda la familia por egoísmo. Creo que no debe de ser la idea, por supuesto, pero vamos a probar a ver si es cierto. Y inténtalo. Y te prometo en el nombre del Señor que algo maravilloso va a suceder en tu casa. Inténtalo. Vamos a doblar las rodillas para orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana por darnos el gozo, la alegría, el privilegio de levantarnos otra vez, de vivir, de tener un día más de vida, abrir los ojos y ver la hermosura de tu maravillosa presencia, tu grandeza, tu sublime majestad. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque nuestros oídos, porque nuestra boca, porque nuestras manos, porque nuestros sentidos todos están despiertos para celebrarte a ti. Te ruego una bendición muy especial para todos mis hermanos en este momento, donde quiera que se encuentren. Por favor, Señor, de todo corazón, con humildad, con temor, soy tu siervo, un siervo muy pecador, pero todavía con la garantía y la seguridad de que la sangre de Cristo Jesús me cubre, me ha limpiado, me ha levantado y me ha traído hasta aquí en esa calidad de siervo, que no merezco nada. Yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que pudiera estar participando, escuchando en este momento o que más tarde lo hará. Señor, por favor, permite que tu presencia sea el más grande regalo
la más grande bendición, y que tu presencia en este día pueda ser nuestra curación, nuestra sanidad, nuestra bendición, nuestra unión, nuestra alegría, nuestro trabajo, nuestra armonía, nuestra paz, nuestra dirección, nuestra reconciliación entre esposos, padres e hijos. Por favor, Señor, ven y sana todas estas cosas tristes que están en nuestra casa. Resuélvelas. Ten piedad, Señor, ten piedad, y permite que en este día tu presencia no pueda ser anhelada, que pueda ser vista, sentida en cada casa, en cada corazón, en cada mente, en cada alma, en cada ser que pudiera conectarse contigo, con nosotros en este día. Alabado sea tu glorioso nombre. Bendito seas para siempre. Bendito seas. Te alabamos con todo el corazón. Lo agradecemos todo en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, esta mañana quisiera inyectar en cada uno de ustedes la hermosura de la presencia de Dios, sus santos mandamientos, y quisiera que pudiéramos ver la ternura de Dios, el amor de Dios en todo lo que Él hace. Sabemos muy poco acerca de los eventos en la vida de Adán y Eva cuando fueron creados, pero su experiencia debió haber sido maravillosa. Imagínense ustedes, creados a la imagen de Dios, creados con esa capacidad específica, con ese propósito de estar en comunión con Dios. Nosotros aquí estamos intentando desarrollar una experiencia de comunión con Dios. Cuando Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan, los que madrugan para buscarme, lo que está buscando es comunión. A mí me llena de emoción hasta las lágrimas cuando en Ezequiel 3 dice, vino a mí la palabra de Jehová y me dijo, tocándolo, levántate, sal al campo que quiero hablar contigo. Eran las 4:30 de la mañana. Vino a mí la palabra de Jehová y me dijo, levántate, sal al campo que quiero hablar contigo. Me levanté, salí al campo y allí estaba la gloria de Jehová. Ahora entiendo por qué el Señor Jesús se levantaba tan temprano cada mañana, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, iba a un lugar aparte y allí oraba. Hermanos, todo esto tiene sentido. Te prometo que esto que estamos haciendo aquí de levantarnos temprano puede parecerle a cualquiera que no entienda la palabra de Dios, que no conozca a Dios, le puede parecer una exageración, una locura. Pero el que tiene un poquito de conocimiento de Dios se dará cuenta que vale la pena. Imagínate, Adán y Eva fueron creados por las manos de ese maravilloso creador, con la capacidad de entrar en comunión con Dios. Pero fíjate bien, también fueron creados con la capacidad de obedecer natural y espontáneamente. Adán y Eva no tenían que esforzarse para obedecer. Ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a exaltarme, ya no voy a lastimar a mi esposa, voy a tratar de bajar el nivel o el volumen de mis palabras.
que con frecuencia son ofensivas. Ellos no tenían que pensar en eso. Ellos obedecían natural y espontáneamente. Te repito, ellos fueron creados para vivir una experiencia de comunión con Dios. Yo no sé si puedes imaginar a una persona. Dios crea a Adán y a Eva y esta persona interactúa con el Creador en una experiencia de amor único, en una sumisión a la voluntad de Dios sorprendente, humilde, maravillosa, deleitosa. Que tú pudieras crear algo o a alguien que pudiera interactuar contigo a un nivel personal. Hoy el hombre ha creado las computadoras. Las computadoras manejan una inteligencia artificial que a veces podría sorprender. Pero hay algo que las computadoras, por más inteligentes que sean, no tienen. No tienen amor, no tienen afecto, no tienen la capacidad de decidir, de odiar, de amar, de servir, de escoger, de rechazar o desarrollar una experiencia de intimidad voluntaria con su creador. No la tienen, no la tienen. Imagínate en aquellos días cuando Dios creó a Adán y a Eva. Eso fue algo tan glorioso, era el mismo cielo en la tierra. Una copia pequeña de ese cielo aquí en la tierra. A veces cuando nosotros pasamos por algunos momentos tristes de escasez, imagínate en el Edén, todo lo que había allí era disponible para Adán y Eva. Había oro. A nosotros nos emociona el oro, los diamantes. Eso existía en abundancia. Pero para Adán y Eva eso no significaba mucho. Para Adán y Eva lo que significaba, lo tenían todo, te repito, era un pedazo de cielo aquí en la tierra. Lo que significaba algo especial para Adán y Eva era su comunión real, hermosa y personal con su propio creador. Todo disponible para ellos. Todo era disponible, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había prohibido ese árbol por lo que contenía. Y que Dios en su infinita sabiduría sabía. Dios creó a Adán y a Eva justos, completamente capaces de obedecerle, perfectamente capaces de caminar con su creador en un compañerismo ininterrumpido por el resto de sus vidas. Dios creó a Adán y a Eva de esa manera. De hecho, había otro árbol en medio del jardín, que era el árbol de la vida, el cual Dios, o con el cual Dios intentaba alimentar a Adán y Eva para siempre, por toda la eternidad, tan pronto pasara la prueba. Ayer, mientras escribía esta frase, Dios pensaba alimentar a Adán y Eva por toda la eternidad con el fruto de este árbol, con todos los frutos, pero de manera particular con este. Y yo dije, después de que pasara la prueba, y me sacudí yo mismo. La prueba iba a ser temporal. Y yo platicando con mi esposa dije, esto de tener a Satanás dentro de la casa no iba a ser para siempre. Y la verdad es que no, porque Satanás no va a vivir en el cielo por toda la eternidad a ver cuándo puede hacer caer a alguno de nosotros. Esto era necesario, pero de repente fulguró en mi mente el pensamiento de ¿cuánto?
Y entonces encontré algún par de citas aquí que quiero leer para que veas qué cosa era lo que perseguía a Dios. Dice aquí, fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios. Estoy leyendo la página 34 de Patriarcas y Profetas. Fue la desobediencia a los justos mandamientos lo que ocasionó la caída de Satanás en sus huestes. Cuán importante era entonces que Adán y Eva honrasen aquella ley, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de los seres y las cosas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. Bueno, quise mencionar esto porque queremos tener orden en nuestra casa. La ley tiene que estar en el centro. No porque a través de eso conseguimos a Dios, sino para que la presencia de Dios pueda ser una realidad. Nuestro deleite será en servirle, en obedecerle y en amarle. Ahora, déjame leer la cita que me proponía leer. Como los ángeles, esto está en la página 35 de Patriarcas y Profetas. Pongan mucha atención, por favor. Esto es algo tierno, esto es algo hermoso, esto es algo bello. La verdad es que el mensaje de esta mañana puede ser muy simple y muy sencillo, pero tiene en la intimidad del corazón de Dios, de nuestro Padre Celestial, en la profundidad allá infinita de su corazón, todo el amor para hacerte semejante a Él, para que tú entres y desarrolles una experiencia de comunión única y especial, así como Adán y Eva fueron creados para coexistir, para relacionarse en una íntima relación con el Creador, con su Creador, con esa capacidad de obedecerle. Hermanos, nosotros también tenemos el privilegio, quizás un poquito diferente, pero nosotros tenemos la bendición de la cruz del Calvario y del poder de su Santo Espíritu. Dice aquí, como los ángeles. Empieza la frase, como los ángeles, y yo quiero añadir también nosotros, como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Fíjate bien. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Solo podían conservar su estado feliz si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. Esto parece que Dios los quería meter en un callejón sin salida, pero déjame leerte esta siguiente parte más adelante. Un párrafo más acá abajo dice: el árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Voy a leerlo otra vez. Por favor, trata de apropiarte de esta cita. Dice, el árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en este punto especial, serían culpables de transgresión. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones.
Así que si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación de que Dios les había enviado y que se conformase con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. Pero me llama la atención, Satanás no lo seguiría continuamente con sus tentaciones. Esto era una prueba. Esto era una prueba. Quisiera que leyéramos la Biblia un segundo. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 3, por favor. Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer algo aquí. Quiero que recuerdes, mientras buscamos Génesis 3, del 1 en adelante, que Dios creó a Adán y Eva con esa capacidad de justicia, de perfección, de hermosura, con esa capacidad de obedecerle permanentemente. Y lo que más me emociona es con esa capacidad de caminar junto a su Creador en el deleite gozoso de su corazón. Así fueron creados. Por supuesto que había otro árbol en el huerto. Ese árbol era el árbol de la vida. Y cuando yo escribí esta nota ayer, yo puse aquí en mi papel y me asusté cuando la escribí. El árbol de la vida era otro árbol que estaba en medio del jardín, del cual Dios intentaba alimentar a Adán y Eva, terminando la prueba, garantizando de esta manera la inmortalidad. Cuando le escribí, yo dije, pero como que no tengo mucho aval para apoyar esta idea. Pero yo ya les leí aquí en la página 19, como decía hace un momento, que esto era una prueba. Esto era una prueba. Dice aquí, el árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. Y dice aquí más abajo, Satanás no lo seguiría continuamente con sus tentaciones. Cuando yo leí esto me sentí feliz, porque en algún momento, en el pasado, en mi juventud, siempre creí que complacer a Dios era difícil e imposible. Vamos a leer Génesis capítulo 3, por favor. Dice aquí la palabra del Señor, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No dice esto la Biblia como una autorización, no. La mujer vio en su pensamiento que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjate bien, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis hermanos, las vidas de Adán y Eva estaban llenas de un amoroso cuidado de parte de Dios. Ellos estaban
viviendo una experiencia garantizada de vida eterna. Sin embargo, tenían que seguir las indicaciones de los mandamientos de Dios. Desafortunadamente, ellos hicieron una decisión equivocada, desobedecieron. Déjame leerte lo que escribí aquí. El engañador sembró en ellos la idea que si ellos conseguían la dependencia de Dios, desarrollarían su propia sabiduría, desarrollarían su propio camino a la felicidad, tomarían sus propias decisiones y ellos llegarían a ser como Dios. Déjame leerte otra vez esta frase. El engañador, el enemigo de las almas, el enemigo tuyo y mío, sembró en ellos la idea de que si ellos conseguían su independencia de Dios, fíjate bien esta palabra, el engañador sembró en ellos la idea de que si ellos podían conseguir su independencia de Dios, querido, el objetivo supremo del enemigo es independizarte de Dios. Y no lo vas a creer, pero el enemigo logró su objetivo, independizar a Eva y a Adán de su maravilloso creador. Si ellos conseguían independencia de Dios y desarrollaran su propia sabiduría, su propio camino a la felicidad, tomarían sus propias decisiones, ellos serían como Dios. Y es interesante lo que dice aquí. Dice aquí la palabra que, fíjate cómo dice aquí en Génesis 3, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hay un mandamiento que dice, el día, no comas de todo árbol con que Dios, perdón, el 2:16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Era una orden total, definitiva, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Otra vez, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero cuando Eva se separa de Adán y se acerca al árbol y ve ese árbol lleno de fruto, con la serpiente, dice la sierva del Señor, que la serpiente era uno de los animales más bellos, en esas alas, tenía alas. Y cuando este animal volaba, desplegaba una belleza extraordinaria que era el deleite de los ojos que la miraban. Y en ese árbol vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Había una orden, no comerás de ese árbol, que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a Adán a comer de esto. Hermanos, ellos serían como Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Ya no Satanás, sino el pensamiento de Eva. Ella está analizando las palabras del enemigo y ve el árbol, hace su propia evaluación y entonces se da cuenta que la propuesta del enemigo de ofrecerle independencia de Dios para vivir una experiencia superior a la de Dios, que ella pudiera tomar sus propias decisiones, que ella pudiera ser como Dios. Eso sería increíble.
Ahora, esto no solamente la entusiasmó, sino que realmente en ese momento tomó la decisión de querer ser a Dios. Bueno, la decidió, la tomó, la aceptó. Ellos querían ser capaces de escoger por ellos mismos qué creer, cómo vivir. Sin embargo, tan pronto ellos comen de este fruto que Dios dijo, no comerás de él. Hermano, fueron engañados Adán y Eva cuando Dios personalmente, dice a la sierva del Señor, que los ángeles venían todos los días para alertarlos, para amonestarlos, para explicarles la caída del enemigo allá en el cielo y de lo que podría suceder. Ellos fueron alertados de todo a todo, así que no había justificación. A veces nosotros tratamos de justificar al pecado y nuestra condición de dolor y de tristeza como la tenemos que vivir por los efectos del pecado. Y pensamos que Dios es el culpable de esto, pero la verdad es que nosotros, si podemos revisar bien, hay una experiencia de amor increíble, increíble, increíble. Queridos, perdida la inmortalidad en ese momento, porque ellos se descubrieron, trajeron sobre ellos la maldición del pecado. Ahora reconocían que eran pecadores y rebeldes contra Dios, su justicia y su reino. Avergonzados, trataron de cubrirse con hojas de higuera para esconder su desnudez física. Esto fue lo que consiguieron. Esto fue lo que lograron. ¿Qué cosa estaban haciendo? Cuando ellos se vieron desnudos, cuando ellos se vieron avergonzados por su culpa, por la vergüenza que estaban viviendo, se escondieron y se hicieron un vestido de hojas de higuera. ¿Qué cosa era este vestido de hojas de higuera? Consistía en parchar, en remendar su pecado, en remendar las cosas, poniendo sobre la culpa, poniendo sobre su desesperación, su vergüenza, su pecado, parches. Fíjate que no se les ocurrió confesar su pecado y caer de rodillas ante el Padre. No se les ocurrió. Cuando nosotros pecamos, en lugar de caer de rodillas a los pies del Señor y humildemente pedir perdón como lo hizo David, humildemente caer de rodillas y suplicar y confesar y pedir perdón. No, ellos en lugar de eso se justificaron y empezaron a poner parches, remiendos. Se hicieron un vestido. No sé, moví esto, no sé si estoy bien. ¿Tengo el sonido? Sí. Ok. Es increíble cómo nosotros, de la misma manera, hacemos, en lugar de acercarnos a Dios, lo menos que hacemos cuando hemos caído en pecado, cuando hemos fallado, cuando las cosas no nos han salido bien en nuestra desobediencia, es huir de Dios. Ellos huyeron de Dios, ellos huyeron de Dios, ellos huyeron de Dios, ellos huyeron de Dios. Y entonces trataron de poner pues esos parches para resolver sus problemas. Hermanos, de igual manera hacemos nosotros. Nosotros también nos ponemos parches, vamos con nuestros amigos
vamos con nuestros amigos y tratamos de resolver nuestra situación. Adán y Eva quisieron salvarse ellos mismos de Dios. Escucha esto. Adán y Eva, qué ironía, realmente esto es una ironía terrible. Consideraron a Dios su enemigo. En ese momento, y muchas ocasiones cuando nosotros fallamos, pecamos, deshonramos al Señor, en lugar de caer avergonzados, arrepentidos, reconociendo nuestra culpa y humillarnos delante de Él, confesar y pedir ansiosamente perdón por nuestros pecados, en lugar de hacer eso, le echamos la culpa a Dios y consideramos a Dios nuestro enemigo. Yo escribí aquí unas palabras, qué ironía. Adán y Eva quisieron salvarse ellos mismos de Dios, cuando realmente el enemigo no era Dios, el enemigo lo tenían allí enfrente, diciéndole, no moriréis, engañándolos. Es increíble. Consideraron a Dios su enemigo, y cuando yo estaba poniendo esto en el papel, me quedé pensando cuántas veces nosotros, cuando fallamos, culpamos a Dios y consideramos a Dios nuestro enemigo, como que Él fue el responsable de estar sin trabajo, Él es el responsable de que nosotros tengamos una familia disfuncional. Él es responsable de que mi hijo esté en la cárcel. Él es responsable de que mi matrimonio haya fracasado. Él es el responsable de que yo esté sin trabajo. No lo decimos, pero allí en el fondo hay algo que arde en nosotros y consideramos sutilmente a Dios como nuestro enemigo. Cuando ellos pensaron de esta manera, todo lo que pudieron encontrar fue de un descubrimiento de encontrarse completamente destruidos, derrotados miserablemente por el enemigo. ¿Saben una cosa? Me encanta lo que hizo Dios. Me encanta lo que hizo Dios. Cuando ellos fallaron, ellos huyeron, a pesar de que ellos habían desobedecido groseramente y abiertamente a Dios. A pesar de su alta traición, porque ellos traicionaron a Dios, Dios cuidó de ellos. Ellos se cubrieron a sí mismos con hojas de higuera, pero el Dios de ellos hizo para ellos vestidos de pieles. Ellos corrieron de Dios, pero Dios corrió hacia ellos para cuidarlos. Y yo pregunto, ¿somos un poco diferentes nosotros? ¿Somos mejores que Adán y Eva? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Yo me quedo pensando, ¿qué pensó Dios cuando vio a Eva pensando esto? Cuando yo tengo un amigo en este momento que está sufriendo muchísimo por una esposa que se cree muy inteligente, que se cree más inteligente que Dios. Y todo lo que está haciendo está mal. Abiertamente, que si tú la escucharas dirías, pero ¿cómo puede un cerebro pensar que está bien? Bueno, pues todo eso que tú consideras al verle en su situación de tomar decisiones, que está mal, que ella cree inteligente o mejor. Yo me quedo pensando, bueno, mi amigo llora y sufre al ver a su esposa tomar las decisiones que está tomando y que está destruyendo todo a su paso. Y por sobre todo, su relación con Dios. Imagínate, ¿qué habrá pensado Dios cuando vio a la mujer
pensando que ese árbol que estaba allí era bueno para comer. Hey, Dios, ¿por qué me prohíbes? ¿Qué pensó Dios cuando vio que la mujer estaba pensando que ese fruto era agradable a sus ojos? ¿Qué pensaba Dios cuando esa mujer, déjame decirte una cosa, ¿qué pensaba Dios cuando vio que la mujer, en un relámpago, en un pensamiento instantáneo como un relámpago, emergió el pensamiento, y el pensamiento era que ese árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría? En ese momento el corazón de Dios recibió un puñal que atravesó su corazón. ¿Cómo puedes decir que esa cosa que yo creé, tú le apliques la idea de que allí realmente hay más sabiduría que en la que yo comparto contigo todos los días, y cuando yo despliego delante de ti todo lo que he creado, las galaxias, las innumerables galaxias, las maravillas que te pongo delante? ¿Cómo puedes tú pensar que en ese árbol hay una sabiduría mayor que la que yo te ofrezco? En ese momento, muy pocas veces nos ponemos a pensar en esto. Normalmente nosotros nos colocamos como enemigos de Dios, consideramos a Dios nuestro enemigo y le echamos la culpa. Eso de los 10 mandamientos no me gusta porque eso es extremismo, eso es fanatismo, eso es puro no, puro no, puro no. No, 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 tienes que dejar al hombre que sea. Respeta el espacio de tu hijo. ¿No es cierto que esa es la recomendación? No queremos cercar a nuestros hijos con ese cerco de amor de los 10 mandamientos, porque nos parece que nuestra sabiduría, la sabiduría que ofrece el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde Satanás trabaja, querido, nos parece superior a la de Dios. Y dice aquí, y tomó de su fruto. Yo me imagino, ¿estaba viendo Dios? Claro que lo estaba viendo. Cuando Eva toma del fruto y lo come, hermanos, mucha gente cree que la ira vino sobre Dios. No, 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 no fue así. Dice aquí, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, dice aquí, entonces fueron abiertos los ojos. Esta palabra a mí me hizo llorar ayer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué fue lo que descubrieron? ¿Qué fue lo que descubrió esa nueva diosa, ese nuevo Dios? Porque ahora eran dioses. Ahora eran dioses con una sabiduría extraordinaria, conociendo el bien y el mal. De paso, el bien ya la conocía. Ya lo conocían, dijo mi esposa, ya el bien lo conocía. Lo que echaron todo su destino, toda su fuerza, toda su eternidad, toda su sabiduría, todo lo que poseían, lo echaron para conocer el mal. Imagínate que invertir millones y millones de dólares, quiero ponerlo en dinero, que invertir toda tu vida, invertir todo tu futuro para conocer el mal, porque eso fue, porque el bien ya lo tenían, la eternidad ya lo tenían, la bendición de un Dios amoroso, infinitamente amoroso, ya lo tenían, pero ellos invirtieron su familia, su futuro, su destino, su armonía, su belleza, su paz, su bendición, su sabiduría,
Toda su riqueza la invirtieron en conocer el mal. Y nosotros exactamente hacemos lo mismo. Pero déjame decirte aquí, cuando ellos dicen que comieron del fruto prohibido, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Queridos, ellos huyeron. Ellos huyeron, ellos se escondieron, se escondieron. Imagínense qué cosas descubrieron cuando esos ojos se abrieron. Lo que descubrieron fue desnudez, culpa, vergüenza. De repente el Señor los llama, pero ellos se esconden. Ellos no vienen a confesar. Ellos ven a Dios como su enemigo. Y en lo último que pensaron en eso, en ese momento, fue en el amor de Dios. Ellos no pensaron en eso. Y entonces Adán quiere explicar cuando Dios le habla. Oí la voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Imagínate la confesión del nuevo Dios, porque ahora ellos eran dioses. Ellos eran dioses. El hombre hoy en la tierra, con todo el mar de pecados, resultado de sus malas decisiones, se cree un Dios. Tu hijo que no va a la iglesia, tu esposo que no va a la iglesia, se cree un Dios y que sabe más que el pastor, más que toda la gente religiosa de la iglesia, más que todos los maestros del seminario, más que Dios. Hermanos, es increíble cómo cuando nosotros invertimos nuestra vida entera en descubrir no el bien y el mal, no, porque el bien ya lo tenemos, sino descubrimos el mal. Es increíble en nuestra arrogancia cómo llegamos a pensar que realmente somos dioses y tan inteligentes que ponemos a Dios a nuestro nivel y cuestionamos todo lo que dice. Es increíble cómo Satanás nos lleva a ser tan necios, tan necios. Imagínate la confesión del nuevo Dios. Tuve miedo. ¿Qué fue lo que descubrieron? Que tenían miedo y que estaban desnudos. Por supuesto que Adán descubrió con vergüenza y amargura que él no era Dios, que lo habían engañado, lo habían engañado. Ni siquiera, de hecho, ni siquiera era lo que era antes. No, Satanás le dijo, tú vas a ser como Dios, vas a tener la capacidad de tener una sabiduría superior a la de Dios, sabiendo el bien y el mal. Tú vas a desarrollar una experiencia de independencia total, hermano. Y sabes una cosa, hoy peleamos por nuestra independencia. No queremos que nos controlen. Hoy la sociedad busca por independencia. La independencia de los niños, la independencia de las mujeres, la independencia de las minorías, la independencia de los hijos, la independencia a los 18 años, la independencia a los 21 años. Independencia. No queremos que el pastor nos controle, no queremos que la iglesia nos controle, no queremos que Dios nos controle. Satanás ha hecho también su trabajo, que hoy por hoy él ha logrado que nosotros gustemos de independencia. Imagínate el nuevo diosecito, lo que descubrió con horror fue desnudez, vergüenza y dolor. Descubrió que no era Dios. De hecho, ni siquiera era lo que era antes, una criatura fiel y amigo de Dios.
Por supuesto que Satanás había mentido. Y perdóname, no importa cuán inteligente te creas o cuán Dios te creas, Satanás te ha engañado. Cuando tú consideras a Dios como tu enemigo, eres el hombre más necio de la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que recupere la vida eterna que Satanás le quitó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Hermano, Satanás había mentido. Su programa de autodescubrimiento, de autoindependencia, de autodeificación, de autorrealización, terminó en una ruina total, en una vergüenza total. Todo lo que Satanás te ofrece fuera de la Biblia, fuera de su Santo Espíritu, fuera de su comunión con él, es mentira. Y tarde o temprano vas a descubrir que has sido engañado. Esto es real. Esto es real. Sin embargo, todavía Dios, déjame leerte esto, pero todavía Dios estaba dispuesto a que el pecado, a que la desnudez, a que el enemigo, Satanás mismo, Dios todavía estaba dispuesto a que ni Satanás, ni el pecado, ni la muerte tuvieran la última palabra. Yo quiero decirte que en este asunto del pecado del Edén, Satanás no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, el enemigo no tiene la última palabra en esta tierra. No, el dolor no tiene la última palabra. La vergüenza, la culpa. El enemigo no tiene la última palabra. Y allí mismo, el Señor desechó la maravillosa filosofía del parche, de poner parche en las heridas, en los errores, en las fallas, en los pecados del hombre. E inmediatamente se sacrificó a sí mismo, cubriendo con su justicia perfecta la desnuda e impotente figura de Adán y de Eva, y los cubrió con vestidos de pieles, representando en ese corderito al cordero que vendría para quitar el pecado del mundo. Los cubrió. Hermano, no consideres a Dios tu enemigo, por favor. Fíjate bien, ellos huyeron, pero Dios corrió tras ellos. Dios corrió tras ellos. Déjame contarte una historia. Mi padre, un pastor, yo tenía, bueno, era un adolescente. Era un pastor del sureste de México. Viajaba mucho él. Y voy a tratar de resumir la historia. Y yo aprovechaba los días cuando él se iba para hacer mis travesuras. Y la cerveza, una compañía cervecera de mi ciudad, era la responsable de hacer la celebración del Día del Ferrocarrilero. Allí teníamos una estación del ferrocarril muy importante, era una base muy importante. Y entonces, allá para los días de octubre se iba a celebrar una gran fiesta. Iba a haber baile, verbena, comida, una gran celebración. Yo no sé cómo descubrieron y me invitaron a mí para que yo saliera en un carro. Yo no tenía licencia para manejar, yo no podía manejar. Así que me iban a llevar en un carro y yo iba a ir anunciando
iba a ir anunciando por las calles el baile a la hora, en la noche, dónde iba a ser, el lugar, todos los detalles de la información que eran necesarios para saber dónde iba a ser esa gran fiesta. Y sorprendente, esto me da risa, que Raúl también andaba torcido como yo, había sido anciano de la iglesia, él me llevaba unos 2 o 3 años más, 4 años quizás. Él manejaba el carro, imagínate, un ex anciano y el hijo del pastor anunciando por la calle el baile de la noche y la cerveza que patrocinaba. Y allá andamos, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. El primer anciano, no había sido el primer anciano, creo, pero era anciano. Era un anciano, ex anciano de la iglesia, ya no era anciano de la iglesia. Pero, bueno, y el hijo del pastor por las calles anunciando la cerveza. Como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, terminamos, nos bañamos, nos arreglamos y nos fuimos a la estación porque ahora teníamos que seguir promoviendo la cerveza. Y imagínate al hijo del pastor promoviendo la cerveza y el anciano. Y ahí estamos. Y en la orquesta toca, la gente baila, y entonces yo anuncio por el micrófono lo maravilloso que era esa cerveza que patrocinaba la fiesta de aquella noche. Yo estaba seguro de que mi papá estaba muy lejos de casa, se había ido para estar por 15 días. No sé qué sucedió hasta el día de hoy, no sé por qué se regresó, porque ese no fue el tema. Cuando eran como a las 11:30 de la noche, casi las 12, yo de repente vi hacia el fondo de donde estaba ese gran evento de baile, veo la figura de una persona conocida y me le quedo mirando y era mi padre. Y de repente le digo a Raúl, tomándole del brazo, Raúl, mi papá. Y él andaba todo chueco y era un muchacho desobediente, traidor como Adán y Eva y yo. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Adán y Eva tuvo miedo, Raúl tuvo miedo y yo también. Y entonces le dije a Raúl, sí, es mi papá. Por favor, quédate aquí, continúa adelante, yo no quiero que mi papá esté aquí, no quiero que vea esto más. Y me fui con mi papá. Yo sabía cuál era el trato que mi papá me iba a dar. Normalmente cuando yo me portaba bien, cuando hacía cualquier desobediencia, él me pegaba con su cinturón. Pero esa noche, cuando yo llegué delante de él, me dijo, vámonos. Y teníamos que caminar como unos 2 kilómetros, un poco más, hasta la casa. Cuando llegamos a la casa, nos venimos en silencio todo el camino. No se dijo una sola palabra. ¡Qué tremenda tortura! Cuando llegamos a la casa, esta casa era una casa de renta. Mi papá se puso así, dejando pasar, y me dijo, pásale. Y yo tenía miedo porque no se sacó el cinturón. Si se hubiera sacado el cinturón, yo hubiera pasado inmediatamente. Pero no se sacó el cinturón. Y entonces me dio más miedo, porque si me agarra con el puño y me quiere pegar, pues me va a desfigurar la cara, me va a romper la cara. Me va a romper la nariz. Y digo, no voy a pasar, papá, no voy a pasar. Aquí me voy a quedar. Pásale. Digo, no voy a pasar. Yo tenía miedo a que me rompiera la cara.
Entonces, ¿tienes miedo a que te pegue? Y entonces me dijo lo siguiente: no te voy a pegar. Y entonces pasé. Porque sabes una cosa, mi papá cuando decía una cosa, así era. Nunca lo vi mentir. Y cuando mi papá dijo, no le mientas a tus hijos, no le prometas cosas y después no cumplas. Cuando mi papá dijo, no te voy a pegar, yo entré. Y entonces me dijo, siéntate ahí. Me senté y él se sentó enfrente de mí, con los ojos humedecidos, con la voz entrecortada. Me dijo, hijo, quiero decirte algo. Tú estás creciendo, ya te asomas a la vida muy atrevidamente, pero quiero decirte algo. Pronto serás un adulto, pronto serás un hombre. Y cuando llegues al final del camino, por la manera en que vas, quizás no consigas lo que tus sueños tienen, quizás fracases, quizás seas derrotado por la vida. Te voy a decir una cosa: cuando llegues al final de tu vida, al final de tu camino, derrotado, avergonzado, humillado o fracasado, por favor, no te eches la culpa a ti. Yo soy el responsable de que si al final del camino tú fracasas y eres derrotado y vives una vida de vergüenza, el culpable he sido yo, porque no te he sabido educar, porque no te he sabido preparar para enfrentar la vida. Quiero que sepas que cuando te vi allá frente, anunciando la cerveza, promoviéndola, me di cuenta que todo mi trabajo, como pastor, como maestro, como papá, eso es lo que yo había logrado. Eso fue lo que yo había logrado. Hijo, todo lo que tú eres, lo he sembrado yo en ti. Y entonces mi papá se levantó y se vino hacia mí y me abrazó y me dijo, hijo, perdóname. Perdóname porque no he sabido encaminarte, no he sabido educarte. Y en lugar, yo esperaba que él me pegara, que me castigara, yo me lo merecí. Pero mi padre no me castigó. Pero esas palabras me dolían tanto, tanto, cuando él llorando me abrazó y me pidió perdón. Querido, en este momento, Dios está delante de ti. No lo consideres tu enemigo, no consideres a tu papá tu enemigo, no consideres a tu Dios tu enemigo, por favor, no lo consideres. Él bajó del cielo, dejó todo lo que había allí para venir y decirte que el engañador no tendrá la última palabra. Allí donde tú estás derrotado, quizás en la cárcel, quizás con un matrimonio destruido, quizás con un hijo que te odia o te aborrece, quizás con una esposa que no quiere saber nada de ti. Yo quiero decirte, cuando para ti, yo quiero decirte que Satanás no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, tu Padre que te ama. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, no morirá eternamente.
cuando parece que estamos muertos, cuando parece que no tenemos ninguna posibilidad más, cuando parece que todo se acabó, cuando parece que todo llegó a su fin, queridos, el enemigo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. No importa que tu vestido te traiga solo vergüenza, tus hojitas de higuera. Satanás te ofrece ser independiente. Y entonces te da maravillosas filosofías, fíjate bien, de autoayuda, de autosuperación, de autotransformación. No te dice que busques a Dios para tu transformación. No te dice que busques a Dios por ayuda. No te dice que busques a Dios para tu superación, sino que Él se ofrece para que tú consigas los parches, las hojas de higuera, en autotransformación, autoayuda, autosuperación, auto. Él es un engañador mentiroso. De ti, todo lo que ha brotado hasta aquí es fracaso, vergüenza y derrota. Todo lo que ha salido de ti, de tu maravillosa inteligencia, querido, es cuando Él dice que tú vas a tener una sabiduría más grande que la de Dios. Cuando tú vivas independiente de Dios, tú vas a poder tomar tus decisiones y van a ser las mejores. Eso es mentira. Si estás en la cárcel, si tu matrimonio está destruido, es porque tú le creíste a Él. Por favor, no consideres a Dios tu enemigo. Satanás es mentiroso y él no ha podido hacer, y él te va a seguir engañando. Y como me dijo alguien una vez, pastor, ¿usted cree que el enemigo ya terminó con usted? No, él no ha terminado con usted. Y querido, él no ha terminado contigo, pero la última palabra no la tiene el enemigo, la última palabra la tiene Cristo Jesús. No te sientas acobardado, no te sientas triste. Desafortunadamente, el enemigo ha logrado algo muy grave: independizarnos de Dios. Lo logró. Y déjame explicarte esto, por favor, entiende esto. Esto es muy importante, muy importante. Tú y yo nacimos para vivir separados de Dios gracias a la maravillosa decisión de Adán y de Eva. El enemigo los engañó. Y esa independencia de Dios, Él la logró. Y a veces nosotros consideramos como a Adán y Eva como nuestro enemigo. Nosotros nacimos para vivir separados de Dios. Toda nuestra vida es vivida separada de Dios. Sí, esto quizás no te lo han explicado. Pero fíjate bien. Nosotros vivimos separados de Dios. Cuando tú te emborrachas, cuando tú cometes adulterio, cuando tú mientes, cuando tú robas, cuando tú tienes pensamientos sucios, impuros o prácticas impías o impuras, no es porque te separaste de Dios. Cuando tú tienes todas estas prácticas malsanas, perversas, no es porque te separaste de Dios porque eres un lindo cristiano y ahora te separaste y ya. No. Tú practicas la mentira, el robo, la altanería, la arrogancia, el egoísmo, la ambición, la impureza y cualquier tipo de pecado porque tú naciste para vivir separado de Dios. Tú practicas el pecado porque tú estás separado de Dios. Nosotros tenemos pobres intentos de conexión con Dios a través de la desesperada oración, a través del ayuno. Y de repente tenemos conexiones momentáneas con Dios. Nos conectamos por un día, por una hora, por media hora.
Déjame ser un poquito positivo, quizás hasta por una semana. Pero después de esa semana, nuestra vivencia natural, nuestra experiencia real es vivir separados de Dios. Te digo una cosa, en este momento, tú y yo estamos separados de Dios. Quizás cuando dobles tus rodillas, te conectarás por un momento. Satanás logró lo que se proponía, independizarnos de Dios, considerar a Dios nuestro enemigo. La única manera de restaurar esta quebrada relación entre Dios y nosotros, hermano, solamente revisa desde tu nacimiento hasta la fecha y ve que el pecado ha controlado tu vida, porque tú y yo nacimos para vivir vidas separadas de Dios. No importa que seas hijo de pastor o evangelista, o que seas un pastor. Tú y yo vivimos vidas separadas. Nosotros fallamos y pecamos porque estamos separados de Dios. Y hoy el llamado de Dios es a que tengas una relación con Él, como la que tenía Adán, no después de la caída, sino antes de la caída. A esa relación nos llama Dios. Enoc llegó a ser Enoch, el amigo de Dios. Él era un pecador. Muchos piensan que no falló, pero si tú lees bien la Biblia, hasta los 65 años Enoch era la basura de aquella época. Cuando tuvo un hijo se dio cuenta lo que era deshonrar a Dios, lo que era el amor por un hijo, lo que era vivir separado de un hijo o de Dios. Cuando lo entendió, hizo los arreglos para vivir una experiencia de conexión con Dios, porque nosotros nacimos para vivir separados de Dios. Hoy tú vas a vivir separado de Dios. Tú vas a andar manejando tu camión separado de Dios. Tú vas a andar manejando tu taxi separado de Dios. ¿Por qué? Porque tú vives separado de Dios. Tú vas a escuchar música religiosa, pero tú con esa música y con algún mensaje escuchando, tú estás viviendo una vida separada de Dios. Por eso es que antes de salir de la casa ya te peleaste con la mujer, ya alteraste el espíritu de la familia y de tus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos separados de Dios. Y es aquí donde este proyecto de levantarnos temprano tiene su función. Nosotros necesitamos, como el tranvía, mantenernos conectados, no solamente media hora, sino todo el día y todos los días. Nosotros nacimos para vivir 60, 70, 80 años separados de Dios. Nosotros en este momento estamos viviendo separados de Dios. Es más, en este momento estás sintiendo odio por mí, estás hablando y pensando mal de mí. ¿Sabes por qué? Porque tú vives separado de Dios. Si estuvieras conectado con Dios, estarías dándole gracias a que el Espíritu Santo te está hablando y caer de rodillas avergonzado y no echarle la culpa a Salomé o a Dios, porque eso fue lo que hace Satanás. En este momento tú ya me estás insultando. Hay gente que me pone notas acerca de lo que yo hago aquí, me menosprecia, me insulta. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Satanás. El enemigo es terrible cuando dice ahí en el Sermón del Monte, en el libro del Cierto de las Gentes, que cuando el Espíritu Santo empieza a convencer de pecado al pecador, si es honesto, se humilla y busca el perdón y la salvación del Señor. Pero si no lo admite, entonces empieza a atacar al mensaje y al mensajero. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el enemigo. Adán y Eva no corrieron y se postraron delante del Señor, sino huyeron y trataron de
encubrir su pecado, de encubrir su vergüenza, de encubrir su culpa y consideraron a Dios su enemigo. Querido, pero yo quiero decirte que así como mi padre me buscó, me abrazó y se hizo responsable de mí, yo quiero decirte que todavía en un grado superior e infinito, tu Padre Celestial te está buscando hoy. El enemigo no tiene la última palabra. Yo quiero decirte que en tu casa puede estar la paz que genera la permanente presencia de Cristo Jesús. Hermano, todavía ayer alguien me dijo que yo tengo que predicar del Vaticano. Hermano, yo no voy a hablar de eso. Lo que Dios quiere es salvarte, porque nosotros, aún dentro de la iglesia, estamos perdidos. Solo revisa tu casa, solo revisa tu relación con tu esposa y con tus hijos. ¿Puedes reunirlos para el culto familiar? No puedes. Ellos no se reúnen. ¿Sabes por qué? Mi padre fue honesto. Si al final del camino tú vives una vida de fracaso, de derrota, de vergüenza, y donde sientes que no valió la pena, no te eches la culpa, porque la culpa tuve yo. Cuando yo te vi promoviendo la cerveza allá arriba, y yo me dije a mí mismo, eso es todo lo que yo he podido hacer por mi hijo. Lo que él está haciendo fue lo que yo he sembrado en mi hijo. Eso es lo que yo he podido hacer. Hermano, qué tremendo. Pero Dios no ha fallado. Pero su amor no se ha acabado tampoco para ti. Quiero que sepas que cuando Adán y Eva se escondieron y le echaron la culpa a él, aunque eran traidores, aunque lo rechazaron, aunque lo menospreciaron, aunque exaltaron más al enemigo que a él, cuando ellos huyeron, él corrió tras ellos y los abrazó. Pero quiero decirte que en lugar de quitar la ley del Edén, puso 2 querubines para que el pecado y el hombre de pecado no estableciera el cielo en la tierra eternamente en un ambiente de pecado. Eso no puede ser. Y yo quiero decirte que Él vino a morir por nosotros. Él vino a morir por nosotros. Él quiere restaurar todo lo que se ha perdido. Por favor, no consideres al Señor tu enemigo. Necesito seguir explicando un poquito más esto, pero no me di cuenta que el tiempo se avanzó otra vez. Y por favor, no consideres a Dios tu enemigo. Pero tienes que entender que nosotros nacimos para vivir separados de Dios. Y que nuestra lucha no es dejar el pecado. Nuestra lucha no es guardar en los mandamientos. Nuestra lucha no es ser mejores padres. Nuestra lucha no es ser mejores hijos. Nuestra lucha no es ser más limpios o más puros. Nuestra lucha es volver a reconectarnos con Cristo Jesús para un compañerismo eterno, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, nosotros nacimos desde el nacimiento, desde ¿se van a salvar los niños? Los niños ya nacieron separados de Dios. Los niños nacieron separados de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos separados de Dios. Yo sé bien que en pecado me engendró mi madre. Solamente la gente sabia. Pero los que no consideran que esto está equivocado y le echan la culpa a Dios. Dios no quiere que tú vivas separado de Él. Pero nuestra humanidad existe para vivir separados de Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? No pelees la guerra donde no está. No pelees la guerra. Me da risa que un día una persona andaba buscando algo que se perdió.
Y alguien que se acercó para ayudarle dice, ¿qué buscas? Y dice, si busco tal cosa. ¿Y por dónde cayó? Dice, cayó por allá, pero ¿y por qué lo buscas aquí? Dice, bueno, porque aquí hay luz. Hermano, no busques la cosa perdida donde no está. Y la cosa perdida no es tu sabiduría. La cosa perdida no son tus excelentes decisiones y tus maravillosos proyectos. No, lo perdido es Cristo Jesús. Nosotros perdimos a Cristo Jesús. Nosotros necesitamos restaurar nuestra comunión, nuestra relación personal con Él. La necesitamos 24 horas al día. Lo necesitamos cada minuto del día, porque cuando tú te separas un minuto, allí fallas. ¿Cuánto tiempo se separó Eva de Adán y de Dios? Unos minutos. Y fue suficiente para destruir a todo el mundo, para destruir toda nuestra herencia. Yo no sé si me estás entendiendo, pero esto es lo que está pasando con nosotros. Y en lugar de resolver, siempre estamos tratando de escondernos con nuestro pecado, con nuestra culpa, tratando de que nuestro vestido... Ustedes han visto cuando una mujer trae un vestido y se lo jala y se lo jala. Y yo me quedo pensando, ¿para qué te lo pones si te lo vas a estar jalando? Bueno, así nosotros nos jalamos nuestra ropa de hojas de higuera. Nos las estamos jalando y todo lo que hacemos es romperla porque no sirve. Querido, el Señor tiene un manto especial para ti, pero solamente te lo pondrá cuando tú y Él sean uno. La oración del Señor Jesús es que nosotros seamos uno. Queremos cambiar, queremos mejorar, queremos ser diferentes, pero en lo último que pensamos a lo largo del día es en Dios. No pensamos en Dios. Déjame terminar. No he terminado el tema de paso, no lo he terminado. Quizás las cosas más bellas están por delante todavía, pero quiero sembrar este pensamiento. Dice aquí, en el capítulo 17 de Juan, dice aquí el 20, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros nacimos para vivir separados de Dios. Piensa lo que quieras, razónalo. Cuando tú te portas mal, no es porque te separaste de Dios, no. Tú vas a la iglesia, te bautizaste, pero tú igualmente vives desconectado. Tú te conectas momentáneamente. A veces vas a un evento, a alguna reunión espiritual, y de repente el Espíritu Santo te toca y lloras un poquito y te conectas. Hay un chispazo de luz. Pero cuando sales de ahí, agarras el celular, tu amigo, tu amiga, tu comida egipcia, tus venenos que miras, tu veneno ponzoñoso que metes a la cabeza. ¿Por qué lo haces? Porque tú naciste para vivir separado de Dios. Y cuando tú haces todos esos pecados es porque estás separado de Dios. Tú te conectas momentáneamente. Esto no es fácil de aceptarlo. Nosotros pensamos que nosotros somos adventistas, nos bautizamos y vivimos una vida de relación con Dios. No, eso no es cierto, eso no es cierto. Tú vives una vida de desconexión. Por eso es que fallamos, mentimos, robamos, peleamos, discutimos, gritamos, decimos insolencia, nos faltamos al respeto el uno al otro. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos viviendo una vida separada de Dios. Cuando tú te medio conectas y surgen esos momentos brillantes de conexión por la luz que se genera en Cristo Jesús para ti,
es que ahí están esos chispazos, pero normalmente regresamos a nuestra desconexión. Satanás ofreció independencia, sabiduría, y nosotros estamos manejando nuestra vida con nuestra pobre sabiduría, con nuestra maravillosa sabiduría. Pero aquí dice, el sueño de Dios, y él está orando aquí en Juan 17, él está orando, dice que levantando los ojos al cielo, empezó a orar y dijo, Padre, y empieza a orar, empieza a orar. Empieza a orar aquí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Entonces yo te ruego por ellos. Yo te ruego por ellos. Yo te ruego por ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Estoy leyendo el 11. Qué hermosa expresión. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Él todavía estaba en el mundo, pero fíjate bien cómo es su pensamiento de rey. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre mío, en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El sueño de Dios es que tú pierdas tu independencia y que te vuelvas esclavo de Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere. Sí, tú eres esclavo de Satanás. Independientemente de Dios, eres esclavo de Satanás. Somos esclavos del enemigo. Por eso es que fallamos una y otra vez. Pero el Señor corre. Cuando tú huyes de Él y te escondes, Él corre para buscarte y para cubrirte, para abrazarte y para ponerte su manto de perfecta justicia, de perfecta obediencia, y te hace semejante a Cristo Jesús. Pero para eso se necesita tiempo. No puede haber intimidad con tu esposa si no le dedicas tiempo. No puedes tener intimidad con tus hijos si no les dedicas tiempo. No puede haber intimidad con Dios si no le dedicas tiempo. Esto que estamos haciendo aquí, querido, es un regalo que Dios te está mandando. Me ha mandado a mí para decirte que lo único que salva al hombre es una relación permanente, completa en Cristo Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así también como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El secreto de la obediencia, el secreto de la bendición, el secreto de la paz, el secreto de la presencia del Señor es permanecer en Él cada segundo. No te puedes separar un solo segundo, porque ya nosotros naturalmente estamos separados. Tú tienes que luchar para mantenerte conectado. De paso, mi lucha más grande es mantenerme conectado. Y estoy haciendo lo imposible para no separarme de mi Señor. Yo me separo un segundo de mi Señor y todo lo echo a perder. Y el problema es que no nos separamos por un minuto. Nos separamos hasta por semanas, por meses y por años. Nosotros no nos separamos, nosotros nos conectamos momentáneamente. Pero el plan de Dios es que nosotros seamos uno con Él y permanezcamos en Él, con Él. Que Dios te bendiga. Espero que no te haya enredado con mis palabras. Vuelve a escuchar el tema. Sería bueno que lo repitieras para entender que nosotros nacimos para vivir vidas separadas de Dios. Pero Él vino para quitarte la ropa de higuera y cubrirte con el manto de su sacrificio, de su perfecta obediencia, de su perfecta justicia, de su perfecta santidad, de su perfecta relación con su Padre, y quiere hacerte uno como Él y uno con Él. Vamos a orar.
Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por ese maravilloso y profundo interés que tienes por nosotros. No lo merecemos. Te ruego de todo corazón que tengas clemencia de nosotros. Por favor, no nos deseches, porque nosotros como Adán y Eva te despreciamos. Vemos lo que el enemigo nos ofrece y nos parece interesante, nos parece atractivo, nos parece más inteligente, nos parece más sabio. Hay sabiduría que es apelante, que es codiciable, y nos vamos tras ello. Y para descubrir con vergüenza, con dolor, nuestra pobre desnudez, nuestro fracaso, nuestra derrota, nos ha engañado, pero ni siquiera allí reconocemos que nos ha engañado. Reconocemos que nos has engañado tú. Peleamos porque te consideramos enemigo a ti. Perdónanos porque Señor, cuántas veces te hemos lastimado, te hemos ofendido, te hemos menospreciado. Y en lugar de echarle la culpa al engañador, te echamos la culpa a ti. Si nosotros estamos en quiebra, si estamos en fracaso, en derrota espiritual, si nosotros tenemos un matrimonio destruido, si tenemos una familia lastimada, Señor, ha sido porque nosotros te hemos menospreciado a ti y le hemos creído al engañador. Por favor, abrázanos y ayúdanos para conectarnos contigo, pero por favor, danos la sabiduría, la inteligencia y la capacidad, la fuerza para no separarnos nunca más de ti. Por favor, dinos cómo. Ven, acompáñanos, abrázanos y llévanos de la mano. Ten piedad. Te ruego una bendición muy especial por mi hermanita Jimena. Dale tus bendiciones abundantes. Te ruego por Víctor Hugo, que está hoy en ayuno, por su linda familia, emprendiendo planes especiales allá en Canadá. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos, donde quiera que estén, que este día pueda ser un día de verdadero éxito, pero en una comunión completa contigo. Permite que nuestra lucha no sea hoy buscar otro trabajo, buscar dinero, buscar la paz, buscar dirección. No, que nuestra lucha hoy sea conectarnos contigo, mantenernos en una relación hermosa, permanente contigo. Alabado y bendito sea tu sagrado nombre. Gracias, Señor, muchísimas gracias. Gracias por tenernos tanta paciencia y gracias por venir esta mañana a quitarnos el vestido de hojas de higuera y ponernos tu manto de rey, de sacerdote, de creador, de vencedor, de Padre amante. Gracias. Ponnos ese vestido y ayúdanos a cuidarlo con la sangre de Cristo Jesús. En su sagrado y precioso nombre te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Por favor, mediten en esto. El Señor nos creó para que pudiéramos ser uno con Él, para que meditáramos en Él, para que dependiéramos de Él, para que lo amáramos a Él, para que viviéramos conectados permanentemente con Él. Buenos días, que Dios me los cuide. Nos vemos el sábado por la tarde.